introducción. Y gracias también, Fabián y Clio, por asistir y por la invitación, ¿verdad?, del Centro de Innovación UC, que me encantó este fondo virtual con el edificio ahí, ¿verdad? Ustedes saben que ese es un edificio ganador de premio, porque lo hizo el arquitecto Aravena en Chile, que es premio Pritzker Mundial de la Arquitectura, así que muy innovador el edificio, ¿verdad? Ahora lamentablemente no podemos estar físicamente ahí. Vamos a hablar del tema de mindset innovador, tal como dijo Sebastián. Y yo quisiera, lo vamos a dividir esto en tres partes, esta presentación o este webinar. La primera parte voy a hablar yo un poquito de qué es lo que entendemos por mindset y cómo lo hemos, yo diría, metodologizado ese concepto. Después Fabián se va a referir al tema de cómo le metimos la innovación al propio análisis, ¿verdad? Al uso de tecnología de inteligencia artificial, de machine learning, por una parte, y al mecanismo de captura de la data que se utiliza para esto. Entiendo que están participando en el webinar, en total son 78 personas que ejecutaron el estudio, digamos, participaron, jugaron concretamente en la plataforma correspondiente, y sobre esa información vamos a estar mostrando alguna información agregada de lo que se obtiene. Y al cierre, de verdad, voy a mostrar cómo fue que se fundieron estos dos mundos, el mundo del mindset personal y el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial para crear este estudio que esperamos que es de hecho el primero que se hace en su tipo, ¿verdad? Entonces, esos son los 3/3 del programa que vamos a abordar rápidamente. Y lo primero, hablar del tema de mindset innovador. ¿Qué es lo que es mindset, verdad? Mindset es la actitud, esa mente del innovador, que de alguna manera es una mente que tiene obstáculo, tiene tranca, tiene candado, o es una mente crecedora que está libre, que quiere y busca más. Entonces uno ve gente como Winston Churchill, todo el mundo le decía que era un pésimo alumno en la escuela, ¿verdad?, primaria, fue rebajado al último nivel, lo pusieron en el peor curso y pasó a ser el mayor innovador militar de todos los tiempos, junto con Napoleón, dicen. Primer ministro, condujo a Inglaterra al triunfo en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Una persona que tenía una manera de ser, una personalidad, una actitud que chocaba con la gente que estaba a su alrededor en cierto momento del tiempo, y no lo validaron, no fueron capaces de ver ese valor en la persona, ¿verdad? Otro caso, pero emblemático, Beethoven, ¿verdad? Lo llamaban el compositor sin esperanza. Más encima era sordo, como ustedes saben. Y no solo innovó en términos de inventar cierto tipo de música, como por ejemplo la sonata para instrumentos solo, pero además es considerado por muchos el más importante innovador y compositor de todos los tiempos. O sea, un personaje que tiene ese mindset innovador, pero que es incomprendido por la sociedad que lo rodea, el momento histórico en que vive. No es una persona que la lleve fácil de ninguna manera, incluso él tenía obstáculos reales, ¿verdad?, como su enfermedad, su sordera, que de alguna manera alguien habría dicho, y justamente es músico. Entonces, otro ejemplo, León Tolstoy, muy conocido de muchos de ustedes, ¿verdad?, que fue asesinado hace ya casi 100 años, abandonó la universidad, le dijeron ahí los profes, no quería y no podía aprender. Lo que la gente veía de él era un alumno de esos que tienen déficit atencional, un alumno problemático, no quiere y no puede aprender. Resulta que el tipo, ¿no es cierto?, fue considerado el mejor novelista de todos los tiempos y creador de un tipo de literatura que se llama la ficción realista. Y fue un innovador nato, el hombre era un innovador y no tenía la gente a su alrededor como que no notaba ese mindset, esa actitud especial, ¿verdad?, que de alguna manera tiene este personaje. Entonces, y por último, para que un caso ya emblemático, a Walt Disney le dijeron que carecía de imaginación creativa en la etapa escolar. Resulta que fundó la primera industria creativa del mundo, Disney, los estudios Disney, ¿verdad? Que hoy día uno habla de las industrias creativas, y este fue el que las fundó, pues ya van a ser también 80 años, algo así, que se fundó esa compañía, y realmente era un personaje sumamente innovador. Entonces, yo quisiera pasar a decirles lo siguiente. Mindset es un concepto que tiene que ver con cuán estrecho es tu ámbito, con cuán cerrado o encerrado está tu intelecto, tu vida, tus actitudes, tu red social, tus contactos, cuán cerrado estás versus uno que está abierto y es crecedor. La teoría que dice al respecto de este tema, hay bastantes teorías, pero la principal es la que dice que hay una mente que es fija y una mente que es crecedora.
hay un mindset fijo, el que cree, que es determinista, el que cree que las cosas están dadas y mis capacidades son las que tengo, versus otro que dice, yo creo que puedo aprender. Adivinen dónde está el innovador. El innovador claramente está en la mente crecedora, la mente que quiere aprender, ¿verdad? Y lo dijo la señora Carol Dweck, especialista en este tema, que casi ha creado la teoría del mindset innovador, o crecedor, como muchos lo llaman. Dice, es la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que sí se puede mejorar. Es más, que yo puedo cambiar incluso aspectos de mi personalidad y desarrollar un músculo crecedor que rompe mis propios límites, que va más allá de mis propias capacidades que creo que tengo. Dice, las capacidades son un resultado de un aprendizaje, no de una cuestión que viene dado por la genética. Y cuando tú te planteas en esa forma, es una forma absolutamente optimista, ¿verdad?, de ver la cosa hacia adelante. Y hay unos dos personajes que escribieron un artículo ahora recién, fue el mes pasado, en el McKinsey Insights, se los recomiendo, de la consultora McKinsey. Dice, esa capacidad de pasar de administrar lo probable a liderar lo posible. Y esto fue escrito en el contexto de pandemia. Es un artículo realmente interesante que se llama Delighting in the Possible. Es casi crecer y ser feliz en medio de la pandemia, ¿verdad? Porque las posibilidades que se abren en este momento son infinitamente grandes. Entonces, hay quienes ven el futuro negro, el futuro estrecho. Lo más probable que pase es que tengamos los hoteles desocupados por 2 años. ¿Y qué haces? Administrar lo que es bien probable que pase. No, dicen ellos, lidera lo posible. ¿Qué espacios posibles existen? Y tú tomas el liderazgo en esos espacios posibles que se abren frente a la restricción del momento. Esta frase me encantó a mí porque describe muy bien lo que estamos diciendo. No estamos administrando lo probable. Si yo me pongo en ese mindset, yo lo que tengo que hacer es echar gente, reducir los costos, apagar, producir a la mitad de la capacidad, etcétera, etcétera. Es lo más probable que pase. Por lo tanto, debo administrarlo para no sucumbir. Pero si tú te planteas en ese mindset innovador, dices, lideremos lo que se viene en el futuro, lo que es posible, no lo que es probable, sino lo que es posible. Es posible que esto sea la realidad y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a liderar en ese nuevo espacio? Esta es la mente crecedora versus la mente fija. La mente fija es la que cree que los recursos están fijos, las capacidades están fijas. Eso es mindset. Hay 3 grandes literaturas que describen lo que es el mindset innovador específicamente, donde la señora Carol Dweck, que está en el libro de la derecha, su libro se llama El Mindset, la psicología del éxito, es la Biblia de este tema, ¿verdad? Para los que les interese profundizar, desde una visión muy de la psicología. Está el libro de George Couros que define lo que es el mindset del innovador en 8 dimensiones clave. Bastante interesante ese texto, ¿verdad? Para que los quieran bajar. Todos estos 3 libros están en Kindle, que sé yo, lo pueden bajar ya últimamente en la plataforma digital, en la solución. Y está el libro que también lo mencionó Sebastián, que contiene una propuesta metodológica de Jeff Dyer, Gregersen y Clayton Christensen, que ustedes saben que falleció hace muy poquito el profesor Christensen, un líder, yo diría, casi épico de lo que es la innovación en el mundo, ¿verdad? Y sus charlas y sus videos son los máximos, que lamentablemente se murió con una enfermedad, pero dejó un legado muy interesante. Y uno de sus libros más conocidos y más trabajados, ¿verdad? Son 2, básicamente. El primero es el Innovator's DNA y el otro el Innovator's Dilemma. Ambos libros realmente básicos para quien se quiere dedicar al tema de la innovación. Les recomiendo esta literatura, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que nosotros estamos basando el estudio que estamos realizando, que ya les vamos a comentar en qué consiste, en el libro de Christensen, Gregersen y Dyer, que tiene un modelo de cómo es la personalidad y la actitud y el mindset de un innovador. Hay algunas cosas clave que hay que entender del mindset. Que el mindset es en realidad un músculo. Si uno adopta la teoría de que se puede crecer, de que el mindset no es fijo, sino que es algo que se aprende y se crece. Entonces decía Luis Pasteur, decía, las oportunidades solo favorecen a una mente dispuesta, a una mente preparada. O sea, hay gente que ve pasar una oportunidad y no la toma. Y hay otro que sí la toma.
pero el que la toma se preparó para eso. Fue capaz de adoptar ciertas actitudes, entrenar ciertos músculos, generar cierta práctica y habitualidad en una serie de comportamientos que hacen que cuando pasen las oportunidades, el que tiene el mindset correcto las tome y el otro no. Y eso se puede entrenar. Yo creo que esa es la principal conclusión de Louis Pasteur. La segunda, la de Mohamed Ali, que a mí me encanta, es, dice, mira, si yo lo puedo idear, si la mente lo puede concebir y yo en mi corazón lo creo a fondo, entonces lo puedo lograr. Es el convencimiento de que tú puedes realmente lograr algo que te propones y estás convencido y realmente crees a fondo tu propio cuento. Si tú te crees tu cuento y además lo pudiste crear y concebir, entonces lo vas a lograr. Y eso, ustedes saben, Muhammad Ali fue el campeón mundial de pesos pesados hace ya mucho tiempo, eh, y efectivamente salió de la nada y llegó a ser un líder de categoría mundial, ¿verdad? Muhammad Ali, en el tema del deporte de él. Ya los que vieron el famoso documental de Free Solo, que es un tipo de escalador en roca que se sube una roca de 900 metros, el capitán en Yosemite en Estados Unidos. Esta frase dicen que es de él. Dice, deja de tener miedo a lo que podría salir mal y empieza a entusiasmarte con lo que podría salir bien. Yo creo que este niño, Alex Honnold, que subió el capitán por la ruta del frente solo y escalada libre sin cuerdas ni seguro de ninguna clase, en realidad si se ponía a pensar en lo que podía salir mal, era todo podía salir mal. Absolutamente todo podía salir mal. Pero se entusiasmó con lo que podía salir bien. Lo que podía salir bien es que era la primera vez en la humanidad de que alguien se mandaba semejante escalada en roca, que además él podía lograrlo, él creía que él podía lograrlo, se creía su cuento, pero a concho, ¿verdad? Completamente. Y él tenía ese mindset, esa manera de ver el mundo que en vez de fijarse en lo que puede salir mal, se fija en lo que puede salir bien. Y eso lo lleva y lo motiva y lo encumbra, digamos, en este caso, literalmente a la punta del cerro, ¿verdad? Y después el famoso y muy conocido Maslow decía, mira, en cualquier momento siempre te enfrentas a dos opciones. O das un paso adelante hacia tu crecimiento o un paso atrás hacia tu seguridad. Y fíjense que si el ser humano viviera dando pasos atrás hacia la seguridad y la zona de confort, donde está seguro y donde está tranquilo y donde sabe y puede predecir lo que va a ocurrir, la humanidad no habría avanzado nada, ¿verdad? La humanidad ha avanzado porque hay gente que da un paso adelante y crece. Y junto con crecer esos 2 o 3 líderes, crece la humanidad. La gente que cambia el mundo, que son los innovadores, así con mayúscula, son gente que da un paso hacia adelante. Y hacia atrás no. No se refugian en lo que es conocido, seguro y tranquilo, sino que están siempre al borde, al límite, dando un paso adelante. Ya se van dando cuenta ustedes que el mindset del innovador no lo tiene todo el mundo, claramente. Son más bien pocos los que realmente piensan y actúan y conducen su vida de esa forma tan interesante. Aquí hay una típica encuesta de consultora, ¿verdad? De 1.222 empresas, si no me equivoco, fue el año 2018 que se hizo esta encuesta. Le preguntan a la gente, dígame, ¿cuáles son los factores críticos para tener éxito en la innovación, en este caso corporativa? Y el factor número 1 dice comportamientos innovadores y cultura. Y el segundo dice ideas frescas, ambas relacionadas con el mindset innovador. Y bastante más atrás la gente menciona el liderazgo de los primera línea de gerentes, un modelo de negocios muy claro y temas más duros de la gestión, ¿verdad? Pero aquí lo clave es que el principal factor crítico de éxito para tener éxito en la innovación, en este caso corporativa, es la gente, es la actitud y el comportamiento de la gente. Dice innovative behaviors, eso es conductas innovadoras. No es solo personas innovadoras, sino que personas que adoptan conductas, que manifiestan esa mindset que los motiva y que los impulsa en su vida y en su trabajo y en su manera, en su desempeño en general, ¿verdad? La cultura, a su vez, es una suma de mindsets de la gente, y si tenemos mucha gente que es fija de mente y que va más atrás que adelante,
y que se protege y que busca la seguridad. Obviamente, si toda la gente en una empresa es así y tenemos muy poco de los otros, es posible que toda la empresa padezca de una inercia bastante grande. A mí me gustaría pedirles, si les parece a todos los que están escuchando, que tomen su teléfono, utilicen su teléfono, entren por favor a la aplicación menti.com, menti.com con su teléfono celular, entren el código 5819234, que está ahí arriba, y les va a pedir 3 palabras, solo 3 palabras clave que a juicio de ustedes definen o son características de una persona con un mindset innovador. Por ejemplo, creativo, no sé, ingenioso, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Por qué no toman su teléfono? Vamos a dar un par de minutos para que puedan entrar a la aplicación, se llama menti.com, entran ahí nomás en el browser de su teléfono y el código que tienen que digitar es 5819234 y van a poder submitir 3 palabras clave cada uno de ustedes, ¿verdad? Tómense unos minutitos muy breves para tratar de entender qué significa ser este mindset innovador. ¿Qué palabras clave podemos recoger ahí en esa aplicación? Por ejemplo, resolutivo, interesante, optimista. Ya se dieron cuenta que la nube de palabras aquí, las palabras que aparecen más grandes o con font más grande, son las más mencionadas por ustedes, ¿verdad? Vamos colocando ahí las palabras, vamos votando, ya hay 7. Creatividad, sí, el mindset innovador tiene que ver con creatividad, también con riesgo, fíjense, arriesgado. Doer, maker, es uno que lo hace, just do it. Ese es claramente parte del mindset innovador, ¿verdad? El que va y lo hace, el que toma riesgo, el que es creativo. Están apareciendo un montón de palabras ahí. Creatividad sigue apareciendo. Optimismo, fíjense, una característica del mindset innovador es optimista. Es una persona optimista, es un doer. Es resiliente, dice por ahí también, claro que sí, adaptable, empático, sigue repitiéndose arriesgado, efectivamente, ¿verdad? Ya vamos en 31 personas votando. Creatividad, capacidad de asumir riesgo, optimismo, bastante disruptivo, dice por ahí alguien, resiliente o adaptable. Hay 36 opiniones ya en este momento, no sé si quedan algunas por ahí, 37, vamos a dar unos segundos más para poder entrar. 40, claramente es tomador de riesgo. El mindset innovador es una persona que casi vive feliz tomando riesgo, aplicando su creatividad. Creativo y creatividad, fíjense, es el mismo concepto, ya ese claramente si sumamos esos dos, son los conceptos más mencionados, ¿verdad? Visionario, dice alguien por ahí. Adaptable, resiliente, es alguien que frente a las circunstancias del mundo siempre busca maneras, se las ingenia para salir adelante, para adaptarse a la nueva realidad. No le tiene miedo a la nueva realidad, sino que toma riesgo en ella, ¿verdad? Es atrevido, dice ahí. Es lo contrario de tener miedo, ser atrevido, ser diferente, ser optimista, bastante soñador. Algunos repiten la palabra soñador, yo creo que ese es un tema interesante, lo de que el mindset innovador tiene ese tipo de característica, la del sueño. Además, muy observador, fíjense, loco, dice, varios mencionaron la palabra loco. Un personaje bastante loco como el que se subió el Cerro del Capitán en Estados Unidos. Dicen que tenía Asperger y para los mortales comunes y corrientes bastante loco. Pero él es un tipo con un mindset definitivamente al límite, ¿verdad? Está innovando, está creando nuevos mundos, nuevas posibilidades. Eso es lo que está haciendo con ese tema. Yo les voy a pedir que tomen un pantallazo ahí de esa imagen, porque vamos a entrar un poquito en profundidad en qué es lo que es este tema del mindset innovador, y es parte de lo que hemos querido medir en el estudio. Entonces, teniendo claro, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí el análisis, quedó claro que las palabras de creatividad, riesgo, optimismo, resiliencia, adaptación, observación, son características de ese mindset innovador. Así que me gustaría ir, y muchas gracias por su aporte, me gustaría ir a las 3 teorías que existen y que las mencioné en la bibliografía de este tema,
Y la primera, que es la más socorrida, es la de la doctora Carol Dweck, que dice lo que yo les mencionaba. O uno tiene la mente fija, o uno tiene una mente crecedora, que se abre, que es capaz de expandirse. Dice la mente crecedora, dice, el fracaso es una oportunidad de crecimiento. Y la otra persona dice, el fracaso es el límite de mis habilidades. El lado izquierdo acá dice, yo puedo aprender a hacer cualquier cosa. Y el otro dice, yo soy bueno para esto o no soy bueno. Mis habilidades no cambian. Es una posición muy determinista la de la derecha, ¿verdad? O lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No me gusta ser challenger, no me gusta ser desafiado, dice al lado derecho, mientras que al lado izquierdo dice, me gusta probar nuevas cosas. Me inspira el éxito de los demás. Mi esfuerzo y mi actitud determinan mis habilidades. Los desafíos me hacen crecer, dice al lado izquierdo. Claramente ya les queda claro a ustedes que la mente, el mindset innovador se asocia claramente a la mente del crecedor, al que cree que puede expandirse y abrirse. Esta teoría de la doctora Dweck en realidad es bastante utilizada, ¿verdad? Se origina en una teoría de la psicología o del mundo de la psicología y y sirve muy bien ese libro para entender esa personalidad. Hay factores cognitivos y factores de personalidad detrás de un innovador, ya vamos a ir profundizando en eso. Y lo principal que se sostiene esta teoría de la doctora Dweck es que sí se puede pasar de un mundo al otro, que sí es posible cambiar aquello, desarrollar una musculatura, ¿verdad?, para abrirse de mente, que uno puede entrenar estas actitudes y expandirse de mente y lograr ese cambio de personalidad y cambio. Ella sostiene que incluso la personalidad de la gente puede cambiar, ¿verdad? Hay toda una teoría al respecto. Pero lo importante es que sí hay aspectos del mindset innovador que se pueden entrenar. El profesor Kouros dice cosas parecidas, pero en 8 grandes dimensiones. Dice, el mindset innovador es una persona muy empática, entiende la necesidad del cliente, se pone en los zapatos del cliente, le gustan los problemas más que las soluciones, o sea, siempre inicia con un problema, nunca con la idea, inicia con un problema, el start with why, clarito. Es una persona que toma riesgo, va por el paso, no va por el sendero más transitado, sino el camino menos transitado. Es una persona muy de redes, muy de armar redes, de networking, relacionarse una persona con otra. Es muy observador, una persona que tiene esa habilidad de ser capaz de observar, de leer entre líneas, de ver lo sutil, lo no obvio. Además es un doer, lo dijeron ustedes ahí, es un creator. Fíjense que todas estas palabras estaban en la lista de palabras de ustedes. El doer es el que agarra una idea y la lleva a la práctica, no el que se queda en el mundo de las ideas. No es lo mismo ser creativo que innovador, ¿verdad? El innovador es el que la hace. El otro tuvo la idea nomás. Después muchos hablaron de resiliencia, de capacidad de adaptación. Claramente esta es una palabra clave. Hay una palabra que no apareció mucho en la nube ahí de palabras que es reflexivo. Dice, el innovador curiosamente es lo contrario de impulsivo, es reflexivo. Es una persona que analiza, que se basa en datos, que busca evidencia, que valida hipótesis, que es una persona analítica de mente, es bastante reflexivo. La teoría del doctor Kouros en realidad es bastante práctica, si ustedes quieren, como manual de cuáles son las habilidades que deberíamos desarrollar para volvernos más innovadores. Y está finalmente la teoría del doctor Christensen. El doctor Christensen y Dyer y Gersen dicen, mire, hay 5 pilares que son parte del ADN de un innovador. Y uno es que el pensamiento crítico, cuestionarlo todo, todo es cuestionable. Ninguna verdad se da por cierta hasta que me prueben lo contrario. Es el concepto de las hipótesis, el cuestionamiento y el pensamiento crítico de todo tipo, inclusive de cuestionar las propias premisas o modelos mentales de uno mismo, de autocuestionarse. El cuestionar la realidad en la que se vive, ¿verdad?, es un gatillo de un driver de la innovación. Lo segundo, que también lo mencionaron todos ustedes, el tema del observador, de la capacidad de aprender de lo que uno observa. Es una persona que se para frente a una realidad y es capaz, reitero, de detectar lo no obvio, no quedarse con lo evidente, observar, aprender de esa observación. Tercer punto dice conectar ampliamente. El networking lo mencionan todos, es una persona que le gusta o crece en un mundo de colaboración con múltiples actores, stakeholders,
es una persona de ecosistema y sabe que en un ecosistema puede desarrollarse muy bien. En cuarto lugar, los profesores aquí dicen, es una persona que tiene una mente experimentadora, le gusta experimentar y tomar riesgos, ¿verdad? Es una persona que toma riesgo haciendo experimentos. Hacer experimentos tiene una connotación muy importante, es que los experimentos pueden fallar, pueden salir mal, y aún así yo perseverar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si es que un experimento sale mal, pivoteo la idea, ¿verdad? Y me voy a otro lado. La mente del innovador es una mente experimentadora. No se queda simplemente con frases o números que son obvios, sino que experimenta para probar las hipótesis detrás de los negocios o de los emprendimientos o de las innovaciones. Y finalmente algo clave, que es que el innovador no está preocupado de las ideas, sino de asociar ideas con problemas. Reitero, no es lo mismo innovador que creativo. No estamos en el mundo de las ideas, sino de las ideas con valor, las que resuelven una problemática o capitalizan una oportunidad. Así que, como ustedes ven, y este es un muy rápido resumen, hay estos tres grandes modelos de qué es lo que se entiende por un mindset innovador. Entonces, habiendo hecho esa primera introducción muy breve, quiero dejar con ustedes a Fabián, que les va a conversar sobre el tema de, habiendo dicho qué es lo que es el innovador, ahora veamos qué es lo que hace Fabián para después al final juntar ambos mundos. Dale, Fabián, si quieres compartir tu pantalla. Perfecto. Bueno, hola a todos. Una pena no poder verles las caras, pero bueno, al menos me imagino que ustedes podrán vernos a nosotros. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, entonces preparé esta presentación para contar un poco qué es lo que hacemos en Genoma y cómo obtenemos datos para hacer el People Analytics y junto con Transforme poder encontrar este genoma del innovador, ¿no es cierto? Pero antes de entrar y contarle un poco lo que hacemos, les traje un desafío, el desafío de los 7.4 segundos. ¿De qué se trata esto? Imaginémonos que somos analistas de selección de una empresa, o sea, tenemos nuestro trabajo es contratar a personas, ¿ok? Y ahora tenemos que contratar, digamos, da lo mismo, a un vendedor. Tenemos 2 currículums. Entonces yo les voy a mostrar 2 currículums y en 7 segundos tenemos que decir quién es, ¿vale? Aquí va el primer currículum, 7 segundos. Aquí está el segundo. Bueno, este es un ejemplo burdo, ¿no es cierto? Pero hay varios estudios, de hecho uno muy famoso que usa esta tecnología de eye tracking para ver en qué parte del currículum se fijan las personas a leerlo. Y la conclusión de este famoso estudio es que en promedio un reclutador le dedica 7.4 segundos a la lectura de un currículum. Entonces, ¿qué es lo que podrá obtener de ese currículum? La verdad es que muy poco. Hay mucha evidencia, hay muchos medios que ya han publicado que en el fondo los resúmenes o los currículums no nos sirven mucho para predecir desempeño. El 85% de los candidatos miente, dice otro estudio que hicieron en Estados Unidos muy famoso. Y hay otro muy famoso también que de hecho lo hizo Google, que se publicó en la revista Forbes, y que la conclusión es que era mejor en muchas oportunidades lanzar una moneda que utilizar el currículum para decidir entre 2 candidatos. ¿Por qué? La principal razón era por los sesgos que hay detrás del currículum, en lo que nos fijamos, que finalmente dejamos de lado algunas cosas y tomamos una decisión muy sesgada. Ya, y ahora les traje otro ejercicio que les quiero contar la historia de mi amiga que se llama Isabel. Entonces, bueno, justamente ella es una lista de selección, ella trabaja en un banco y nuestra amiga Isabel tiene un problema, y es que semanalmente tiene que contratar a 20 personas. Y lo más grave es que recibe hasta 500 currículum por cada posición. Entonces, ustedes imagínense cómo es una semana típica de Isabel, en verdad lo pasa muy mal. Entonces, ¿qué es lo que hace? El increíble proceso para encontrar a los mejores talentos, porque su trabajo es encontrar a los mejores talentos. Entonces, ¿de qué se trata este proceso? Bueno, el paso 1 es ver los primeros 50 de estos 500, porque no alcanza a revisar más currículum. Lo segundo es llamar a los 10 que le parecen más atractivos y finalmente tomar una decisión. Ahí le pusimos basada en las sensaciones, porque la verdad es que es muy difícil poder tener una decisión más objetiva, así que estas son las reglas del juego.
Entonces, claramente esto no está funcionando. Muchas contrataciones no le funcionan. Probablemente los mejores candidatos ni siquiera tuvieron la chance de que Isabel los viera, porque no tuvo tiempo. Y lo más grave, y esta es una realidad que se repite en toda Latinoamérica, es que hay muchos ecos sociales. Importan cosas como el colegio donde estudió el candidato, como los apellidos, como los contactos, como las raíces sociales. Esto es una realidad que nos molesta mucho, a nosotros en particular nos molesta demasiado. De hecho, es la razón por la que comenzamos Genoma Work. Nosotros lo que queremos hacer es algo que suena obvio, ¿no es cierto? Emparejar la cancha laboral. Que a la hora de buscar empleo no importe nada tu apellido, importe mucho tu talento. Ese es el objetivo, por eso lanzamos Genoma Work. Y bueno, antes de seguir profundizando, les traigo el último juego. Y este es un juego muy simple que vamos a hacer interacción entre todos. ¿De qué se trata? Cada vez que vean un círculo rojo, tienen que aplaudir. Y cada vez que vean el círculo verde, no aplauden. Entonces, por ejemplo, aplaudir, no aplaudir. Aplaudir, no aplaudir. ¿Vale? Ya, partimos. Bueno, ojalá que le haya ido bien. A mí en este juego en particular no me va bien. Este es un experimento que se diseñó en laboratorios de neurociencia para identificar la impulsividad, la capacidad que tienen las personas de inhibir los impulsos. Y hoy día, si quieren trabajar en una de estas empresas, como Alpina en Colombia, como Walmart, como Starbucks, como WOM, como Kimberly-Clark, van a tener que jugar a estos juegos. Nosotros somos Genoma Work y utilizamos People Analytics para predecir el desempeño laboral de manera objetiva y libre de sesgo. Utilizamos un modelo que se basa en un set de juegos que en realidad son herramientas de medición de rasgos cognitivos, y utilizando inteligencia artificial, lo que tratamos de hacer es predecir el desempeño e identificar los patrones que tienen las personas que tienen buen desempeño. Entonces, más en concreto, son 13 juegos, más un test de personalidad, con mucha validez. Después, si tienen dudas, podemos conversar respecto a eso. Y medimos miles de variables que se traducen en rasgos cognitivos como atención, razonamiento lógico, capacidad para realizar varias tareas a la vez, y también rasgos de personalidad como aversión al riesgo, empatía, cordialidad. Entonces, después de que una persona juega, lo que hace Genoma Work es identificar su genoma laboral, que es el set de rasgos que lo hacen único. Bueno, ¿y cómo funciona de cara a las empresas? ¿Cómo funciona de cara, si es que queremos medir el perfil innovador que venía conversando Guillermo? Aquí aparece la magia del Machine Learning. Lo primero que hacemos es que clonamos a los mejores talentos. ¿Y de qué se trata esto? Invitamos a los internos de una empresa a jugar. Por ejemplo, trabajamos con empresas líderes del retail. Entonces, supongamos un cargo tipo, no sé, los cajeros, cajeras que trabajen, todos ellos juegan, y nosotros lo que hacemos es tratar de identificar cuáles son las características que tienen los que tienen buen desempeño. De esta manera identificamos el genoma ideal, que es el set de rasgos o los patrones que hacen que una persona tenga buen desempeño para un cargo definido, como por ejemplo un cargo de innovador. Y el paso 2 es súper simple. Todos los candidatos juegan, entonces un candidato al postular juega a los mismos juegos que jugaron los internos, digamos. Es atractivo, todos reciben feedback. De hecho, hicimos una transformación completa del proceso de postulación. Esto es lo que ve una persona al postular. En este caso está postulando al cargo de ejecutivo comercial de una fundación que trabaja con nosotros, que es Social for Change. Y fíjense cómo transformamos todo el proceso. Incorporamos conceptos de gamification. En el fondo, todo esto es un juego, y por ir superando las etapas van desbloqueando, digamos, estas monedas, van coleccionando las monedas, van desbloqueando estos mundos, y al coleccionar todas las monedas, todos los candidatos van a poder obtener un feedback. Imagínense ustedes, me imagino que muchos han postulado a empresas, imagínense lo radical, como la experiencia tan distinta que esto. De hecho, medimos la experiencia del candidato y en promedio, ya más de 55.000 candidatos que han pasado por Genoma, en promedio la experiencia la catalogan con un 9.3, de 10, de 1 a 10, es un 9.3 de promedio. Así que la verdad es que estamos muy contentos con esos resultados, y los candidatos también. Y por detrás lo que hace la plataforma es más o menos esto también bien simplificado, pero para que se entienda. Por ejemplo, estamos buscando a alguien innovador para el equipo de Transforme. Y postuló Fernando.
El genoma innovador, el genoma ideal está en rosado, y fíjense que Fernando no tiene muy buen fit para este cargo, pero puede que Fernando sea un excelente, qué sé yo, analista contable. Por otro lado, Camila, sin embargo, tiene un fit bastante similar, tiene un genoma similar al del cargo que estamos buscando, por lo tanto su fit es mejor. Y el paso 3, que la plataforma genera un ranking. Entonces, volvamos al caso de Isabel. En vez de Isabel estar revisando 500 currículum, tiene un ranking con todos los candidatos que tienen mejor fit con esta posición, puede ver el detalle de cada uno de ellos. Tenemos incorporada una videoentrevista, entonces te llegan 500 candidatos y a los mejores 10, por ejemplo, les manda una videoentrevista para medir temas de motivación, fit cultural, si es que quieres medir algún tema de idioma. Y al finalizar hay un dashboard que es más o menos esto. Entonces están todos los candidatos jugando, cuando terminan de jugar están acá con su feed. Si alguno me gusta lo pasa a videoentrevista, y todo esto está automatizado, la plataforma automáticamente va descartando si es que no cumple con algunos requerimientos mínimos, y así. Entonces, para ir terminando esta parte, les quiero comentar que en realidad no son juegos, son experimentos que vienen del mundo de la neurociencia, que se han utilizado por muchos años, que tienen cientos de papers que los avalan como herramientas de medición. Y aquí les traigo un ejemplo, este es el juego de los globos, que lo utilizamos y que en realidad no es un juego, es un experimento diseñado para medir la aversión al riesgo que tienen las personas. Me imagino que a algunos de ustedes les habrá tocado jugar a este juego, y por detrás lo que hace este juego es ver cuál es la disposición al riesgo que tienen frente a esto. Y lo más interesante es ver el comportamiento de cada persona comparado con un grupo de personas más amplio. Y ahora sí voy a ir terminando, les quiero traer un ejemplo concreto que hicimos con un cargo real. Y bueno, así es más o menos cómo funciona esto, utilizar Machine Learning y People Analytics para identificar los rasgos. Pensemos lo que podríamos hacer también para el perfil innovador que hablaba Guillermo con Transforming. Entonces, bueno, este ejemplo es para un cargo de vendedor para la industria del retail. En este caso en concreto, jugaron 348 personas internas. La variable de salida, o sea, lo que el algoritmo va a tratar de predecir es justamente el desempeño. El desempeño medido de nota del 1 al 4, donde 1 es mal desempeño y 4 es buen desempeño, o muy buen desempeño. Bueno, ¿cómo se entrena el algoritmo? Acá tendríamos a todos los internos, a estas personas que son internas de la empresa, o a los innovadores, por ejemplo, en este caso estos 348 personas que jugaron, y acá tenemos el conjunto de rasgos o el genoma de Fernando, por ejemplo. Después tenemos a María, que también jugó, y acá está el conjunto de sus rasgos, que es una matriz multidimensional de su genoma laboral, por así decirlo, y finalmente María, que tiene estos rasgos. Cada matriz multidimensional de rasgos es asociada a la variable salida, que era desempeño. Entonces, esta matriz tiene un desempeño 4, esta tiene un desempeño, y esta tiene un desempeño 2. Nuestro approach para entrenar el algoritmo es el mismo que utiliza Google o Netflix para recomendarnos series. Se llama Learning to Rank, y básicamente es enseñarle al algoritmo a rankear a los candidatos. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, por ejemplo, de nuevo, tenemos la matriz de rasgo, el desempeño, y lo que queremos hacer es que el algoritmo trate de calificar cómo es el futuro candidato. ¿Cómo funciona esto? De nuevo, de una manera muy simplista, les voy a tratar de explicar cómo funciona esto del Random Forest, que es una técnica utilizada en Machine Learning. Y lo que hace el algoritmo, de una manera mucho más compleja, pero básicamente va preguntando por nodos o por cada rasgo. Sería disposición al riesgo. Si el candidato tiene alta disposición al riesgo, pasa a la segunda pregunta. Si tiene alta extroversión, pasa a la siguiente pregunta. Y así califica con alto desempeño. Lo mismo, si tiene poca disposición al riesgo y tiene bajo razonamiento numérico, tiene poco desempeño. Tendría poco desempeño. Y aquí les traigo la interpretación del modelo. Miren qué interesante. Para este cargo de vendedor, fíjense cómo la variable que mayor correlaciona con el desempeño es la aversión al riesgo. Después la extroversión, después la apertura a la experiencia y después el razonamiento verbal. Y aquí más en profundidad podemos ver cómo se comportan cada una de estas variables. Fíjense cómo la gente aversa al riesgo tiende a estar con alto desempeño. Fíjense cómo la gente con poco desempeño tiende a estar ubicada acá, en los puntos azules, y acá está toda la gente con buen desempeño. O sea, los que tienen buen desempeño suelen ser aversos al riesgo. Por otro lado, un caso contrario, la apertura a la experiencia. Fíjense cómo para el cargo de vendedor, en general la gente con poca apertura a la experiencia tiende a tener buen desempeño. Y así cada una de las variables.
La gracia es utilizar People Analytics para cada una de estas, digamos, para cada uno de estos cargos. En este caso pasó que la aversión al riesgo era importante, la extroversión, la apertura a la experiencia. También podemos incorporar otras variables, por ejemplo, si es que realiza alguna actividad extraprogramática, los años de experiencia que tiene, si ha tenido algún emprendimiento, estoy pensando para el caso del perfil innovador, y al final del día lo que hace el algoritmo es utilizar estas multidimensiones, todos estos rasgos que vienen de distintas dimensiones, para tratar de predecir el desempeño. Bueno, aquí en concreto, un ejercicio real, por ejemplo, si viene un candidato y postula este cargo, y tiene alto nivel de extroversión, o sea, es extrovertido y tiene alto nivel de razonamiento verbal, el algoritmo va a tender a ponerle una mejor nota o va a creer que va a tener un mejor desempeño. Por el contrario, si tiene bajos niveles de disposición al riesgo o tiene bajos niveles de capacidad para resolver problemas, el algoritmo va a calificarlo con una peor nota, entre comillas. Así que eso, me quiero despedir mencionando nuevamente nuestro sueño, que es emparejar la cancha laboral y que a la hora de buscar empleo importe muy poco tu apellido y mucho tu talento. Muchas gracias. Excelente, Fabián, muchas gracias. Si quieres, suelta la pantalla ahí. ¿La suelto yo? Tienes que dejar de compartir arriba, vale, sí. vale. Gracias. Sí. Ahí, ¿o no? Ahora voy a compartir yo nuevamente y vamos entonces a entrar a la última parte de la presentación. Se ve ahí aparentemente la pantalla, ¿verdad? Que es la fusión de los dos mundos, el mindset innovador mezclado con el Genoma Work, los algoritmos que explicaba recién Fabián. Y yo quisiera primero comentarles un tema de arquitectura, de cuando lo que se mide, cuando se mide el tema de las capacidades y de las percepciones de innovación. Existen básicamente tres tipos de medición que uno puede hacer. Hay mucho ranking, ustedes saben, de las culturas innovadoras, hay estudios de ciertas universidades, de consultoras, etcétera, todos los cuales intentan medir de alguna forma percepciones, capacidades. Son tres mundos posibles. Hay uno que es medir percepciones subjetivas. Es una encuesta que le haces a los colaboradores de la organización para que digan cuál es su percepción respecto de cuán innovadora es la propia empresa. Y te dicen alto, medio, bajo en 6 dimensiones, y lo que estás midiendo es la percepción subjetiva de los colaboradores de una organización respecto del perfil innovador de su propia empresa. Después tienes otro modelo de medición que es medir capacidades objetivas, es decir, ¿cuál es el inventario de capacidades objetivas disponibles para innovar? Por ejemplo, ¿hay o no hay presupuesto para innovar? No es una opinión de nadie, es un resultado objetivo. Este tipo de rankings o de métricas, ¿verdad? O de encuestas, no son encuestas de opinión, sino levantamientos duros de información objetiva. Y tienen otro objetivo y otro fin, ¿verdad? Y hay un tercer elemento que uno podría medir, que es el medir a los talentos, a la gente, a los colaboradores, cuán innovadores son. Y es en ese tercer mundo donde lo que hicimos fue desarrollar una alianza con Genoma para inventar nuestro instrumento que se llama InnoProfile, que muchos de los que están escuchando este webinar, ¿verdad?, participaron y ya obtuvieron su informe personalizado respecto de eso. Esta alianza básicamente lo que hace es utilizar la tecnología y el modelo de Genoma Work para perfilar los cargos y las personas, el talento innovador disponible en las personas. Entonces, ahí hay un trabajo que ya les voy a comentar, y este trabajo se hace en el marco del primer estudio que ha existido de talento innovador en Latinoamérica. Estamos en pleno proceso de incorporar a la muestra por lo menos unas 400 o 500 personas, todavía no ha terminado ese proceso. Las personas que participaron aquí en Chile, que son parte de la red de contactos del Centro de Innovación UC, de alguna manera están formando parte de este estudio y estamos muy agradecidos de su participación, ¿verdad? Los partners para el estudio este son en Chile el Centro de Innovación UC, y en el caso de Ecuador y Panamá, la AEI, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, donde se ha hecho algo similar a lo que se hizo acá. Además, estamos aplicando esto en bastantes empresas que conocemos en nuestra red en varios países de Latinoamérica. El objetivo es
perfilar a esa gente que sabemos que son innovadores. Es gente que trabaja con nosotros en los proyectos de innovación, que son parte del ecosistema, están metidos, ¿verdad?, o muestran interés en este tema. Entonces, esto que les vamos a mostrar es parte de este estudio. Tal como dijo Fabián hace unos minutos, lo que hicimos fue construir una herramienta de diagnóstico utilizando la tecnología, y el fit que queremos encontrar es con ese patrón del innovador ideal. Entonces, cabe la pregunta de fondo y de inmediato, bueno, ¿cuál es el perfil de un innovador ideal? ¿Cómo lo clonamos? ¿De dónde, cómo lo segmentamos? ¿Cómo lo estructuramos para poder hacer este perfilamiento? Entonces, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es entender esos mejores perfiles innovadores, sus características, y luego obtener una especie de coeficiente de innovación, un número que te da una sensación y una sensibilidad respecto de qué talentos innovadores tienes. Y lo que hicimos fue muy sencillo. Agarramos el modelo de Christensen, Dyer y Gregersen, ¿verdad?, del ADN del innovador, un libro que realmente recomiendo porque es un libro básico hoy día dentro del mundo de la innovación, que dice, y ya se los comentaba anteriormente, que el perfil del innovador está compuesto de 5 pilares o músculos que uno tiene que desarrollar, que uno es la capacidad de cuestionar todo, pensamiento crítico, la capacidad de observación, la de conectar, de networking, la de experimentar y la de asociar ideas con proyectos. Entonces, si yo tomo esas 5 dimensiones, ¿verdad? Y detrás de esas dimensiones hay una serie de características, que son características de personalidad, o son factores cognitivos, etcétera, que lo que hacen es decirte si alguien cumple o no cumple con ese perfil del cuestionador. Es gente que hace preguntas, que desafían el status quo, que se preguntan el por qué sí o por qué no, qué pasaría, gente que tiene pensamiento crítico. Lo segundo es el tema de la observación, gente que observa atentamente el mundo, ven lo que funciona y lo que no funciona, ven el pensamiento crítico, el cliente al centro, etcétera. Buscan nuevos caminos para hacer las cosas, sorpresas, cambian de entorno. El que conecta, el que crea redes, el que interactúa, el que busca la diversidad, el que consigue expertise y background diferentes, ¿verdad?, para poder innovar, es una persona en esencia colaborativa, busca distintas y radicales perspectivas. El que experimenta y toma riesgo está generando información, todas las ideas son hipótesis mientras no se validen, tiene muy metida esa cultura del experimento, del prototipo, del producto mínimo viable, le gusta, es un doer, tal como comentábamos al inicio, le gusta desmontar cosas, volverlas a probar, hacer prototipos, cruzar fronteras, etc. Y finalmente está el que asocia ideas con problemas, y es una cosa clave, enamórate, como dice la literatura, y la frase típica es enamórate del problema y no de la solución. Eso es lo que está detrás de este factor, de este quinto factor. Entonces, por otro lado, ¿qué factores mide el instrumento? El genoma, ¿verdad? El genoma, la herramienta de Genoma Work, nuestro socio estratégico en esto, mide factores cognitivos y de personalidad como estos que están aquí, puestos al azar aquí: aprendizaje del feedback, eficiencia en la planificación, resolución de problemas, capacidad de realizar varias tareas a la vez, motivación por la recompensa, etcétera. Son en total un número grande que tuvimos que evaluar, ¿verdad? Y pensar, ¿para hacer qué? Para mapear estas características que miden los instrumentos de la herramienta de Genoma Work, mapear estas características contra las 5 pilares del innovador, del ADN innovador que están definidos por Christensen. Al hacer ese mapa, lo que uno obtiene es un indicador, ¿verdad?, para cada una de las 5 dimensiones de Christensen, y detrás de cada una de las 5 dimensiones de Christensen hay algunos de estos paquetes de factores cognitivos y de personalidad. Y ese es el ejercicio que hicimos en conjunto, y estamos muy agradecidos de la contribución, ¿verdad?, de Genoma Work, porque nos ha permitido, después de un trabajo bastante importante, llegar a un modelo que es el que justamente se está validando y calibrando a partir del estudio que estamos realizando. Son un gran número de estas cosas: creatividad, audacia social, extraversión, paciencia, flexibilidad, etc. Las personas que recibieron, que participaron, que jugaron los juegos y recibieron su informe tienen mayor detalle de esta información ahí en su tema. Nosotros, por ejemplo, en Transforme hablamos del rol de los innovadores en los programas de innovación con nuestros clientes. Por ejemplo, hay un rol de gestor.
El gestor dentro de la organización es uno que tiene las habilidades de iniciativa, creatividad y buena gestión del tiempo, y entonces se construye el rol de gestor, y sabemos que para ese rol del innovador corporativo, en este caso, debería tener estos factores de abajo, que son capacidad de resolución de problemas, es un buen planificador, razonamiento lógico, creatividad y cierta audacia social. No me voy a detener a explicar lo que es cada uno, pero ese mapeo entre los perfiles de innovación y lo que hace y las características de personalidad y factores cognitivos que lo caracterizan, ese mapeo es justamente el trabajo que hacemos nosotros usando la herramienta que hemos construido, esta plataforma tecnológica. Lo mismo pasa con el rol comunicador de alguien que es innovador, o con el rol de mentor, y tienen a su vez sus respectivas factores cognitivos y de personalidad asociadas, ¿verdad? Ese es el trabajo que hemos hecho, y con eso quiero llegar rápidamente al cierre de esto y comentarles que en esta muestra que hicimos con el grupo de gente asociada al Centro de Innovación UC, que agradecemos muchísimo su participación, porque en el fondo nos están permitiendo calibrar mejor el instrumento, ¿verdad? Y avanzar en su desarrollo e implantación. Este es el primer instrumento que mide talento de personas, que nosotros sepamos, no existen instrumentos similares, y realmente tiene un valor muy significativo cuando uno lo que quiere hacer es identificar talentos innovadores dentro de la propia empresa, o fuera de ella, o en los candidatos, o en los emprendedores que quiero filtrar, en las incubadoras, etcétera. Vemos muchísimas aplicaciones posibles de este tipo de cosas. Participaron en esta encuesta, en esta serie de juegos, ¿verdad? 78 personas que representan a 37 empresas. Esos informes personalizados ya fueron distribuidos a todos los 78 que participaron. Y aquí está un primer resultado. El promedio LATAM, la muestra LATAM ya tiene más de 300 personas ahora y va creciendo. Y está el promedio del centro de innovación, de la muestra de estas 78 personas. Y lo primero que uno descubre es que en una escala de 0 a 100, ¿verdad? Resulta que el promedio de la gente que jugó en la muestra del CIUC se parece mucho, hay muy poca diferencia con la muestra en general. Y eso, por un lado, nos confirma que lo que estamos haciendo es justamente medir el talento innovador de un grupo de gente interesada en los temas de innovación. No son, como decía Fabián, perfiles de ventas o de asistente contable o de lo que fuera, sino específicamente de los puestos, cargos y roles asociados a gestión de la innovación, ¿verdad? O al emprendimiento también en muchos casos. Y aparecen ahí los temas, y lo que queda claro de este análisis, ahí están las 5 dimensiones, ¿verdad? Es que en general, y aquí lo voy a poner de otra forma, uno lo que mide en el fondo es el talento disponible, el stock de talento innovador que hay en la muestra, y la muestra del CIUC del Centro de Innovación UC está un poquito más baja, y la habilidad o la dimensión más disponible, la que mejor calificada está en toda la muestra, es la actividad, el pensamiento crítico, la habilidad de cuestionar. De las 5 que son, fíjense acá, la de cuestionar es la que obtiene el mejor puntaje. Y el segundo es experimentar. Bien interesante eso. Tenemos una cultura muy cuestionadora aparentemente en Latinoamérica, ¿verdad? La gente que jugó tiene esa capacidad la más desarrollada. Y la capacidad menos disponible en todo el stock de la muestra, a su vez coincide entre la muestra LATAM y la muestra del Centro de Innovación, y la capacidad menos disponible es la de asociar. Fíjense, la de asociar ideas con problemas y la de conectar y networking van empatadas como las menos disponibles de la muestra del Centro de Innovación. Y tienen mucho que ver una con la otra, ¿verdad? Asociar ideas con problemas. Eso es, nos enamoramos más de la idea que del problema. No empatizamos fácilmente con la problemática o la necesidad, sino que más bien vamos a la idea. Y por otro lado, conectar. No somos demasiado buenos en la muestra que analizamos acá en Chile, ¿verdad? Para conectar, para el networking, para trabajar en forma colaborativa, para conseguir buenos socios, para trabajar en conjunto las iniciativas y los problemas. Esta es una mirada desde el punto de vista del stock, o sea, del total de la muestra, las habilidades más disponibles y las menos disponibles. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de las fortalezas, ya estoy pensando en estos circulitos azules cuyo detalle no les comenté, ¿verdad? Un poco antes. La mayor fortaleza en ambas muestras
es la capacidad multitarea. La capacidad para realizar varias tareas a la vez con un puntaje muy alto. La mayoría de las personas de la muestra lo que tienen de fortaleza principal es la capacidad de multitarea, de tener varios sombreros al mismo tiempo y no morir en el intento. Eso uno lo podría asociar a falta de recursos, a tener que ser al mismo tiempo el financiero, el comercial y el dueño y el productor, etcétera. Muy propio eso de tener una capacidad multitarea de ambientes con pocos recursos, se desarrolla esa capacidad muy fuertemente. Y curiosamente la mayor debilidad, con un puntaje asombrosamente bajo, es el razonamiento numérico. Y coincide en ambas muestras. La habilidad para comprender y aplicar información de tablas, gráficos, cuadros, números, el razonamiento numérico. Y este sí es yo creo que para nosotros en Transforme ha sido esto una sorpresa. Hubiésemos esperado un mucho mejor desempeño en esta variable, ¿verdad? En este factor. Porque efectivamente el tema de la capacidad de innovar de la gente está muy asociada a lo gráfico, a lo cuantitativo. Y nosotros vemos aquí una debilidad importante y por lo tanto un músculo que hay que desarrollar, ¿verdad? Rápidamente. Y se habla mucho de este tema en la academia y de otros lados, que básicamente nos falta mucho desarrollar esta capacidad de razonamiento numérico, porque hoy día la demanda de la innovación de la que uno está hablando no puede quedarse en los conceptos y tiene que bajar a la cosa más dura, a las tablas, a la cosa cuantitativa, mucho más rápidamente, porque la impaciencia es grande, los resultados se quieren obtener, etcétera, etcétera, muchas razones, pero el razonamiento numérico es clave que efectivamente lo desarrollemos mejor. Así que esos son lo que llamaríamos las principales habilidades, las más fuertes y las más débiles que tenemos en la muestra, y nuevamente coincide la muestra del Centro de Innovación con la muestra general de Latinoamérica que tenemos muy cercanamente, ¿verdad? Algo mejor en los números de la muestra del Centro de Innovación que el promedio de la muestra latinoamericana. Yo quisiera cerrar este breve webinar, ¿verdad? Solamente invitándolos a trabajar en sus perfiles. Las personas que participaron del estudio recibieron además lo que se llama un cuadernillo que se envió a cada participante que realizó su InnoProfile, y ese cuadernillo, se los explico muy rápidamente, sirve para identificar o diseñar una especie de plan de trabajo personal, porque acuérdense que todo este tema es personal, es ustedes, cada uno, nosotros nunca vamos a publicar información de nadie, sino que es totalmente anónimo, pero cada uno sí recibió un informe personalizado y la forma de usarlo, más allá de lo anecdótico que pueda resultar el autoconocimiento que de allí se deriva, es que uno puede efectivamente realizar acciones para mejorar su capacidad, su músculo en estos temas. Y tenemos allí entonces la primera, esa matriz que está en su material de trabajo, describir las 3 funciones principales que realizo a diario en tu trabajo. Por ejemplo, gestionar proyectos, facilitar talleres, dictar conferencias, cobrar la plata, llevar la contabilidad, no sé, lo que tú haces. Las 3 principales cosas que alguien hace están a la izquierda en las filas. Después que tengo eso, determino de todas esas 23, 20 y tantas variables críticas, que son los circulitos azules que comentábamos recién, ustedes escojan las 4 variables críticas que ustedes creen que son las más importantes, de la 1 hasta la 4, ranqueadas, ¿verdad? Las más importantes para el desempeño en la función que tienen. Tienen 4 características posibles para mejorar su desempeño. Y después que hacen eso, dicen, ¿por qué la variable crítica 1 es muy importante para desempeñarme muy bien en la función 2? Ahí estoy comprendiendo profundamente por qué esa variable es tan valiosa, ¿verdad? Y por supuesto, como yo ya tengo las 4 variables de arriba, la crítica 1, 2, 3 y 4, tienen un puntaje que está en el informe de cada uno, ¿verdad? Ese puntaje, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces ahí hago un plan de acción y digo las variables a trabajar de la 1 a la 4, cuáles son las acciones que yo podría realizar y cómo lo mido. Y ahí tenemos un ejemplo. Yo me dedico a la facturación y cobranza, al control de gestión y hago iniciativas de marketing. Perfecto. Las variables a trabajar son la valoración estética, la duración de la atención mental, el razonamiento verbal y la flexibilidad. Y lo que hago al centro es colocar un plan de acción para yo mejorar. Por ejemplo, el razonamiento verbal, todos los días voy a leer el Google Note, noticias de innovación con Google Alerts,
voy a leerme columnas, etcétera, voy a escribir blogs, iniciativas que ustedes quieran que mejoren esa capacidad de razonamiento verbal. Tomar iniciativas para mejorar la flexibilidad o la valoración estética. Esa es la invitación que les queremos hacer. Con esto quiero cerrar la presentación y dejar un breve espacio para las consultas. No sé, Clio, si quieres tú, has recibido entre tanto algunas preguntas de la audiencia. Esperamos que haya quedado bien claro lo que hicimos. Adelante, por favor. Oh, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Fabián. Muy claro y excelente que se hable de estos perfiles y de cómo poder trabajarlos. Tenemos una pregunta de Daniela Leiva que nos dice, ¿el modelo que definieron es capaz de eliminar sesgos asociados al ánimo o momentos particulares de cada persona? Por ejemplo, que al momento de realizar el test no sea el mejor momento. Muy buen punto ese, Fabián, ya lo hemos conversado antes. ¿Por qué no vas tú ahí con lo que incorpora el modelo para evitar ese tema, justamente? Guillermo me pasa las preguntas difíciles. Claro, está bien. Claro. No, muy buena pregunta. Probablemente es de alguien que es más experto en el mundo de la neurociencia. Mira, en general, no en general, todos los juegos que utilizamos son experimentos que tienen mucha validez, tienen validez y confiabilidad, lo que significa que han pasado también como por esto de validarlos con una técnica que se llama test-retest, que básicamente lo que hace es medir como la consistencia de la evaluación en el tiempo. ¿Qué tan consistentes son los resultados de una persona si hoy día toma la prueba, en 2 semanas más la toma y en 10 semanas más la toma? La ventaja de usar estos experimentos, que no inventamos ninguno nosotros, sino que los trajimos del mundo de la neurociencia, es que todos tienen confiabilidad y validez con cientos de papers que lo avalan como experimentos. Después, si quieren podemos ir más en detalle, pero en general el ánimo no afecta mucho el resultado, sobre todo los test de personalidad como el Exaco, que tiene de base el Big Five, si es más experta la persona que está preguntando. Probablemente si una persona contesta hoy día y en 2 meses más, probablemente los resultados van a ser bastante consistentes en el tiempo. Perfecto. Acá habían también algunas preguntas sobre hasta cuándo se puede mandar la evaluación de mi test, pero Rocío acá nos respondía en el chat de que hasta mañana los iban a estar recibiendo. Igual, Guillermo, me gustaría que nos podías contar dónde pueden escribir si es que tienen alguna duda o dónde los pueden contactar. Sí, mira, a ver, primero, efectivamente la ventanilla para jugar, está Rocío de nuestro equipo respondiendo por ahí por el chat, por lo que veo. La ventanilla para jugar creo que la están extendiendo hasta mañana, porque esta es una muestra de que forma parte del estudio mayor, y estamos, reitero, muy agradecidos de todos los que quieran participar, pero sí definimos una cierta ventana para poder jugar y recibir el informe específico. Ahora, lo que están haciendo los que están participando es jugar estos juegos y encontrar su propio perfil en el contexto de un estudio que es el Estudio Latinoamericano de Talento de Innovación. Obviamente que este instrumento se puede usar en las empresas o en la academia para filtrar alumnos del magíster, por ejemplo, o se puede usar para detectar los talentos innovadores que tienes dentro de una empresa y haces jugar un número grande de gente y detectas que estas 20 personas son los más idóneos para transformarse, por ejemplo, en embajadores de innovación o activadores internos o gestores de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de acceder a ese tema, ¿verdad? Hay que planificar una aplicación del instrumento en un contexto particular, porque la aplicación que hicimos ahora, reitero, es la del estudio, y eso nos ha permitido generar algunas conclusiones muy interesantes de lo que llamamos nosotros el stock de talento disponible en los países y en las empresas de Latinoamérica, ¿verdad? Que es distinto del enfoque, yo diría, más personalizado que podríamos aplicar. Yo creo que la forma más fácil es contactarnos a través de nuestro sitio web, donde hay una sección sobre este tema y hay un formulario ahí de contacto. Hay una persona del equipo nuestro que está a cargo de esto y que puede conversar con ustedes o preparar un espacio de juego, no sé, hay distintas maneras que podemos colaborar o contribuir a que las organizaciones y las personas puedan medirse. A mí me gusta mucho pensar que este instrumento mide a las personas, no a las empresas, reitero. O sea, yo no puedo
por la vía de decir, medir 20 personas de una empresa, llegar fácilmente a la conclusión de que esta empresa es muy innovadora porque tengo 20 innovadores adentro. No, no, no. No, no es necesariamente esa la conclusión, ¿verdad? Este es un instrumento para medir el talento innovador y eso tiene ciertas aplicaciones que hay que cuidar que metodológicamente sean correctas, si es que uno va a usar esto en el interior de una empresa. Lo más sencillo es entrar a www.transforme.cl y encontrar ahí una manera, hay más información y cómo contactarse. Perfecto. De hecho, justamente con lo último que estabas mencionando sobre el tema organizacional, Felipe nos tiene una pregunta sobre cómo se refleja en el modelo quiénes son los que deberían crecer e ir tomando más responsabilidades en una empresa. Claro, esa por ejemplo es una aplicación, ir tomando más responsabilidad. Tú has visto que la gente de recursos humanos habla siempre del grupo de talentos, lo cual a mí no me gusta mucho porque deja a todos los demás fuera del grupo de talentos, entonces son lo contrario de talentos, lo cual es un poco discriminatorio, no me gusta mucho ese lenguaje, sin embargo existe. Aquí lo que estamos nosotros haciendo es identificar el talento innovador, que no es lo mismo que el talento en general, ni tampoco es lo mismo que el talento para vender o para conducir proyectos de envergadura o para hacer análisis de datos. ¿No? El talento innovador es una cosa muy específica que no conduce necesariamente a un aumento de puesto o de qué, sino que lo que hace es perfilar quiénes tienen ese mindset innovador dentro de la empresa. ¿Para qué fin? Depende de lo que quieres hacer. Por ejemplo, reitero, acabamos de hacer un experimento en un banco en Ecuador justamente respecto de este tema, y lo que ahí hay un equipo, ya existe un equipo de gente que se llaman los embajadores de innovación, que están repartidos en toda la empresa, son 30 personas en distintas áreas, son de todos los niveles jerárquicos, y están repartidos ahí, y su rol, bien concreto y específico, es doble, es motivar y sensibilizar a su alrededor de la gente que tenga una cultura más creativa, y segundo, participar como equipo de proyecto en el rol de gestores dentro de los proyectos de innovación del banco. Entonces, claro, la herramienta sirve para perfilar a esa gente del equipo de embajadores, 30 personas, para detectar quiénes son buenos para el rol gestor, quiénes son buenos para el rol comunicador a través del uso del instrumento. Entonces, reitero, no es que esto te diga automáticamente esta gente va a crecer en el banco, se relaciona con crecimiento en términos de innovación, ¿verdad? O desarrollo personal en términos de innovación. Eso hay que tener presente. Porque el instrumento puede ser usado, la herramienta de Fabián podría usarse para muchas aplicaciones, no solo para reclutar gente, ¿verdad? Sino para hacerla crecer dentro de la organización. Perfecto. Acá Daniel Maya nos pregunta, ¿qué tanto influyen los factores organizacionales en los resultados individuales y cómo se pueden alinear? Buen punto. A ver si Fabián ahí puede preguntar difícil. De nuevo me toca. No, como les decía, estos son experimentos cognitivos y emocionales que no dependen del entorno donde está la persona. En general, por ejemplo, para los que jugaron, el juego del globo es un entorno como concreto donde solamente hay una interacción con un globo y uno lo puede ir inflando y explota. Entonces, es como es la personalidad de la persona, cómo se comporta en particular con ese globo. Y la gracia de utilizar Big Data es que lo que hacemos es que comparamos el comportamiento individual versus el comportamiento de una muestra muy grande. Entonces, al final del día es objetivizar la decisión, objetivizar el punto de vista. Si una persona prefiere que el globo no se le explote versus, no sé, supongamos 150 personas que son los innovadores, en general se les revientan los globos, entonces uno puede ir concluyendo. Claro, y la gracia, complementando lo que dice Fabián, es el volumen. O sea, toda la gracia de este modelo es que para que el algoritmo aprenda, obviamente tiene que haber mucha gente jugando. Y va enriqueciéndose y aprendiendo de los comportamientos de la gente frente a estímulos que efectivamente son abstractos, hacen abstracción de la realidad laboral, organizacional de la persona. En ese momento tú estás frente al juego del globo, concentrado en el globo, y no importa cuál es tu realidad organizacional para efectos del juego del globo. Esa es la gracia que tiene esos juegos con los que se hace la herramienta y ese test de Exaco. Son juegos que son independientes en el buen sentido de la palabra,
independientes de la realidad organizacional o familiar o socioeconómica. Esto mide ciertas variables cognitivas y de personalidad asociadas al talento. Y eso lo tienes o no lo tienes. Y la teoría es que, dado que te lo mediste, puedes mejorarlo, puedes trabajarlo, muscularizar, qué sé yo, y ahí, o sea, generar músculo. Y eso en el fondo es lo que proponemos que haga la gente con el resultado de este estudio, ¿verdad? Desarrolla un plancito para ir entrenando el músculo. Eso, básicamente. Dale. Perfecto, muchas gracias. No sé si a Fabián le gustaría complementar. No hay más preguntas acá en el chat. Hay una última de Gloria que nos dice, ¿hay tope de edad para aplicar este test? Muy buen punto. Una pregunta. Efectivamente, la edad sí influye un poco en, sobre todo en los temas más cognitivos. No es que los que somos más de más edad nos vaya peor, pero efectivamente la agilidad mental, sobre todo, tiende a ir decreciendo en el tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que establecemos benchmark o grupos de estudio, grupos de investigación donde hasta los 25 años un grupo, los grupos de comparación son etarios. Con respecto a cómo nos ha ido con gente mayor, nosotros trabajamos, por ejemplo, con algunas empresas que se dedican al outplacement, o sea, ayudan a las personas a encontrar trabajo, y en general ahí tenemos personas sobre los 55, 60 años, y funciona perfecto la herramienta. Los juegos son muy simples, no son enredados, son muy básicos, entonces cualquier persona, mi abuelita jugó a los juegos, así que en verdad son bastante sencillos. Y finalmente, de nuevo, te sirven para comparar versus un como perfil similar. Entonces, si es que estamos buscando un cargo gerencial, por ejemplo, gente con experiencia, que tiene obviamente más edad, lo que hacemos finalmente es comparar versus ese entorno, esas características. Así que eso con respecto a la edad. Yo todavía, por suerte, califiqué más o menos bien en el perfil innovador. No, me imagino. Acá Daniela nos hace un comentario. A menos que los factores organizacionales afecten la perspectiva del individuo sobre sí mismo, podría quizás afectar el test de personalidad. No sé qué podrían responder a ese comentario de Daniela. Sí, a ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Me Yo la creo que podría es un repetir? comentario, como a menos que los factores organizacionales afecten la perspectiva del individuo sobre sí mismo, podría afectar el test de personalidad. Ah, perfecto. Bueno, volvemos un poco a lo mismo. Acuérdense que este test de personalidad tiene mucha validez y confiabilidad, entonces en general tiende a ser independiente del entorno. La personalidad, voy a hablar desde la ciencia, yo no soy experto en neurociencia, mi socio sí lo es, y he aprendido bastante en estos 2 años que llevamos en esto. Entonces la personalidad es algo que se va formando hasta los 25 años, 30 años, de ahí en adelante más o menos tiende a estar estable. Obviamente, uno puede hacer trabajos personales, digamos, si que quiere cambiar algunas cosas. No sé, me imagino con trabajo psicológico Claro. o esto mismo, como desafiarse, digamos, abrirse la mente, ampliarse en distintos como puntos. Pero en general, la personalidad tiende a estar estable después de los 30 años. Eso en general. Claro. Yo me gustaría complementar por el lado de la innovación. Por ejemplo, una de las variables que se miden es la resiliencia, ¿verdad? Como variable. Entonces tú dices, la persona es más o menos resiliente y hay juego para jugar aquello y detectas que la persona tiene una cierta capacidad de resiliencia. La resiliencia tiene que ver con el entorno en cuanto el entorno te agrede y tú eres resiliente. El tema es que eres resiliente, no que te agrede el entorno o deja de agredirte. Entonces, el impacto organizacional sobre mi autoestima o mi capacidad de ser resiliente y recuperarme de cualquier situación, no es algo que llevas intrínseco, son factores de personalidad. Y como dice Fabián, esos factores trascienden al tiempo, trascienden al estímulo externo, concretamente organizacional. No es autoestima, es tu capacidad, tu personalidad respecto de cómo la enfrentas. Entonces, en ese sentido, el instrumento ha llegado bien al fondo y por eso hicimos el esfuerzo de mapear muy bien lo de Christensen
con esos factores que miden estos juegos, porque nosotros entendemos dos cosas. Uno es que hay ciertos factores que, llamémoslo así, son intrínsecos de la persona, o que se manifiestan en conductas y cosas, y hay otras que tienen capacidad de ser músculo y de fortalecerse. Por ejemplo, desarrollar la capacidad de observación, claramente uno puede trabajar en eso, ¿verdad? Pero la impulsividad o no, cuesta más trabajarlo, bastante más. Se puede. La doctora Carol Dweck, de hecho, dice que tú puedes trabajar tu personalidad para mejorarla, ¿verdad? Es muy discutible todo esto que estamos diciendo, por eso que tanto Fabián como nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por basarnos en una academia y en unos papers, en un material que tenga suficiente sustento, porque aquí lo que estamos haciendo, ni más ni menos, es calificar el talento innovador de la gente, de las personas, y no es percepción, no es yo creo que soy innovador, es una cuestión dura, que va directo a variables que se miden indirectamente a través de un juego. El juego te hace apostar por globos y recompensas, entonces el innovador sistemáticamente trata de inflar más los globos y se le revientan más, por lo tanto, ¿verdad? Eso es una cuestión que está intrínseca, es tu mindset. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero hemos tratado de ser muy cuidadosos en cuanto a lo que medimos es lo más independiente posible de tu entorno, de tu organización, de tu vida familiar, reitero, de lo que sea. Son características muy de tu persona, con un respaldo académico bastante sólido en ambos casos, tanto por el lado de innovación como por el lado del genoma de Fabián. Hay detrás todo un manejo académico sólido, digamos, ¿eh? Para poder garantizar el resultado de este estudio. Perfecto, acá nos llega un comentario de que hasta la simpatía se entrena, así que De hecho, se puede ser más simpático. se puede entrenar Si también. uno se lo propone, se puede entrenar. Sí, de hecho, aunque ustedes no sé si se fijaron, uno de los factores, de los veintitantos factores que evaluamos, se llama amabilidad. Amabilidad, sí. No es lo mismo que simpatía, pero tiene mucho que ver con empatía y con otros factores, está todo amarrado, pero claramente eso sí lo medimos. Cuán amable eres. No es una cuestión tan livianita como uno podría pensar, y está directamente relacionada con uno de los 5 pilares de Christensen, que es el de la observación, ¿verdad? Sí, perfecto, ¿no? Está todo clarísimo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno. Muchas gracias, Fabián. No sé si le gustaría terminar y complementar con alguna frase, con algún mensaje. Dale. Para Fabián. que cierre, Guillermo, parto yo. A mí me tiene muy entusiasmado este proyecto de tratar desde la ciencia, ¿no es cierto?, tratar de identificar cuáles son las características que tienen los innovadores. Así que nada, estoy seguro que de acá vamos a publicar algo muy interesante con Transforme, porque es algo, como decía Guillermo, que no se ha hecho nunca. Esto de incorporar People Analytics para sacarle una foto, sobre todo aquí en Latinoamérica, a este tema y nada, pues nos tiene muy entusiasmado eso, así que nada, un gusto. Claro. Muy entretenido todo lo que hemos conversado. Yo quisiera simplemente agregar para cerrar un agradecimiento muy grande al Centro de Innovación de la UC, porque la verdad es que la contribución de ustedes, así como otros socios que tenemos, pero particularmente el Centro de Innovación aquí en Chile, es muy importante, primero porque el carácter académico, ¿verdad?, de la Universidad Católica le da cierto respaldo, pero yo creo que lo más interesante es que el centro es parte central del ecosistema de innovación aquí en Chile, y la llegada que tiene y la muestra que tiene, ¿verdad?, de gente asociada a ese ecosistema nos permite acceder y enriquece la muestra, acceder a gente que sabemos que están en el ecosistema de innovación, que tienen el perfil que estamos buscando, y ahí estamos haciendo muy cuidadosamente el análisis para poder ir haciendo el tema. Así que solamente agradecer muchísimo al Centro de Innovación de la UC por la posibilidad de hacer en conjunto este trabajo aquí en Chile. Se está haciendo algo parecido, reitero, en otros países en este mismo instante, con otros socios estratégicos, y la idea es cerrar el año antes de que termine el año, ciertamente, vamos a hacer esa publicación a la que se refiere Fabián, que va a mostrar esta radiografía o esta especie de stock de talento innovador disponible en Latinoamérica a nivel de personas que se desempeñan en el tema o están muy relacionados con el ecosistema
o participan en empresas que tienen un carácter innovador. En ese sentido, estamos haciendo una muestra que esperamos sea bien representativa de lo que es el perfil de la gente que está innovando en Latinoamérica. Así que muy agradecido de la Universidad Católica de Chile y de Fabián, nuestro socio estratégico GenomaWorks, para poder realizar este proyecto. Y de todos los asistentes que participaron y jugaron en las últimas semanas, ¿verdad?, para permitirnos llegar a estas conclusiones. Esperamos que disfruten mucho su informe personal y se hagan un buen plan de acción para mejorar. No, muchas gracias a ti, Guillermo. Acá en el chat de Welcome Live solamente hay excelente conversación, muchas gracias, excelente presentación y estupenda aplicación de la neurociencia, muy motivador, muchas gracias. Así que muchos comentarios muy positivos hacia la presentación de ustedes. Esperamos seguir colaborando en conjunto y no sé si nos podrían decir dónde va a estar publicado ya el estudio final, para que lo pudiéramos recordar. A ver, va a haber primero, faltan unos pocos meses para arribar a ese estudio final, porque estamos en etapa de recopilación de muestras y depuración de los datos, hay bastante que limpiar y es un volumen grande. Estamos en ese proceso. Yo creo que cuando esto esté listo para difundir, seguramente va a haber dos canales que ciertamente son los sitios web tanto de GenomaWorks como el nuestro, y a través de nuestros partners. Yo espero que veamos con el Centro de Innovación UC cómo distribuimos aquello a todos los socios y al ecosistema que gira en torno acá, ¿verdad? La distribución, por supuesto, es un estudio que no va a tener costo ni nada de eso, sino que básicamente nuestro interés aquí, como consultores en el tema de innovación, es entender profundamente a la gente que está innovando en Latinoamérica, qué las motiva, cuáles son sus habilidades, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, etcétera. Así que va a haber amplia disponibilidad en todos los sitios web de la gente y de los socios estratégicos vinculados, y seguramente va a haber entrega formal del estudio final a todos y cada una de las personas que participaron en la muestra. Eso es parte de la oferta, ¿verdad? De los que jugaron. Perfecto. No, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Fabián. Excelente charla y un agrado tenerlos acá con nosotros. Así que muchas gracias por estar hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Clio. Gracias, Sebastián, también. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.